Y ya lo veíamos, conocemos más de 20 nombres de quienes van a integrar el equipo, el gabinete pues de la próxima presidenta. ¿Qué dicen sus perfiles? ¿Cómo se va configurando el próximo gobierno? Vamos a platicar del tema. Pues esa es la función, apoyar a la presidenta y apoyar a las distintas áreas del gobierno. Para dar seguimiento a todo el proyecto de reformas constitucionales de la próxima administración. Es un gran compromiso, el cual asumo con alegría y convicción. ¿Cada cuánto le gustaría que la presidenta realice conferencias informativas? Diario, 33.1%. Ahí va configurándose el gabinete, el equipo que acompañará a Claudia Sheinbaum a partir del próximo 1 de octubre en la presidencia. Un poco de todo, vale la pena detenernos en los perfiles y en lo que esos nombres van diciendo y nos permiten ir vislumbrando. Luis Miguel González. Luis Miguel. Buenas noches. Muy buenas noches. Rogelio Rodríguez Garduño, ¿cómo estás, Rogelio? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Alicia Salgado. Alicia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué te dicen los nombres? Hasta ahora ya se convirtieron en tradición los jueves de gabinete, Claudia Sheinbaum. Los jueves de gabinete. Mira, yo creo que hay como dos elementos muy comunes en todos estos nombramientos que has mencionado, no solamente los tres de hoy. Es un dejo de continuidad de la administración. Creo que el acomodo de estas fichas de personajes que han formado parte de la administración López Obrador con la administración Claudia Sheinbaum ratifica la continuidad también de un ofrecimiento de gobierno. Es el segundo piso de la cuarta T, ¿no? Y es el cambio de régimen y la continuidad en los programas de gobierno fundamentales de la administración. Aunque es curioso que algunos continúan en su misma posición y otros cambian de posición, pero pues siguen son pocos en los el que gobierno. Continúan en la misma posición, pocos. Pocos, ¿verdad? ¿No? Sí. A ver, sería Zoé Robledo en el IMSS, Rogelio Ramírez de la O en Hacienda. ¿Quién más sigue en la misma posición? Pues ya. No falta alguien. Carlos Torres. Ariadna en Bienestar. Ariadna Montiel en Bienestar. Sí. Nos está faltando alguien más. Bueno. Ahora lo vamos a encontrar, pero hay otros que se mueven. El secretario particular. ¿No? Pero él ya era secretario particular con Claudia. Con Claudia y vuelve a quedarse. Sí. Entonces, también como que hay algunas ratificaciones de posición. Es interesante porque también en esta administración son muy pocos los que muy pocas las carteras las que no tuvieron cambio, y las que faltan, que creo que son las más relevantes, son justamente aquellas que no tuvieron cambio, como la Comisión Federal de Electricidad, o como Pemex, o como la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Esas no tuvieron cambios. La otra que no tuvo cambios creo que fue la Secretaría de Agricultura o la SEDATU, que sí va a tener cambio, ¿no? Pero ¿cómo que no van a tener? Que no hay cambio de personaje, de funcionario. Dicen en este sexenio. En este sexenio. En este sexenio. En este sexenio. O sea, si tú ves a lo largo del sexenio, solo 4 secretarías se mantuvieron ahí. Sí, de principio a fin. Aunque no necesariamente generaron políticas públicas importantes. Pues no. No, sin duda, no. Luis Miguel, ¿cómo ves las cosas? A mí, yo reitero, me gusta esta dinámica de jueves de gabinete. El de hoy está dedicado a posiciones que son muy cercanas, me refiero en el organigrama a la presidencia. Normalmente no son cargos a los que uno les ponga atención. Estoy pensando el secretario particular, que por cierto lo anuncia por segunda semana consecutiva. Sí, ya lo he adelantado la semana pasada y hoy lo tiene ahí. Y luego está la Secretaría Técnica. Es el tipo de posiciones que son muy importantes en el funcionamiento del poder, pero son poco visibles. Es más el staff, ¿dirías? Sí, y a mí me gusta que se les dé visibilidad. Creo que con mucho el protagonista de los nombramientos de hoy es Arturo Saldívar. Sí. Habíamos quedado muchos con la idea de, si no es consejero jurídico, entonces ¿qué sigue para él? Se le crea un cargo y en la descripción que él hace de su tarea,
pues resulta que es una tarea, yo diría, muy importante en todos los sentidos, operación política, comunicación, que es seguimiento de las reformas y en particular reforma al Poder Judicial. Evidentemente comunica bien Saldívar, evidentemente conoce el tema, pero también es una señal importante desde mi punto de vista porque no es un puente con el Poder Judicial que está ahorita. Él básicamente se volvió el antagonista, me refiero de Norma Piña y el equipo de la Suprema Corte. Entonces también al asignarlo en esa tarea hay un mensaje enorme respecto a si va a haber puentes o no. O con quiénes los va a ver y con quiénes de plano no los va a ver, Rogelio. Pues bueno, yo quisiera ir a los ciertos perfiles de hoy, me gustan algunos. A ver. Puntualmente el de Carlos Augusto Morales. Sí, de toda la confianza. Porque no solo de confianza, diputado federal, diputado local, un operador eficiente en el tema del transporte de la Ciudad de México, lo ordenó. Un hombre de izquierda. Es un hombre de izquierda moderada, se ha mostrado muy cercano a la presidenta, hoy presidenta virtualmente electa, pero además se ha movido a posiciones clave. Antes de esto estuvo en la Secretaría de la Seguridad Pública y Protección Ciudadana como jefe de las mesas de pacificación, que es un cargo para ver el país. Fue de formación economista, abogado, digamos, en maestría y en doctorado por la UNAM, está haciendo sus estudios. Y es un hombre que hace 8 días la presidenta electa dijo que junto con Raquel Buenrostro y Ernestina Godoy iban a rediseñar al gobierno. De ese tamaño. De ese tamaño, que fue cuando se le salió y dijo, por cierto, les digo, por eso ciertamente hoy lo vuelve a señalar. Es un perfil notable. El que Carlos Torres se ha ratificado en la Secretaría Técnica es otro perfil notable, es el hombre de los números, es el hombre de las precisiones para preparar la agenda al presidente. El que arrastra el lápiz. El hombre que arrastra el lápiz. ¿El de los otros datos? El de los otros datos, además, muy bien manejados, hay que reconocerlo, el que ha salvado la cara de muchas situaciones, el hombre fuerte. Y en el caso de Leticia Ramírez, me parece que es regresarla a su función natural, lo que sabe hacer. Coordinar esto de la ayudantía. Y que lo hizo muchos años. La logística, la participación ciudadana, que hoy le llaman social. Y el tema polémico, sin duda, es don Arturo Saldívar Lelo Larrea. Pero mi consideración es número 1, no puede tener otro cargo, pues está impedido constitucionalmente. No podría ser secretario. No puede ser secretario ni fiscal, que es donde se ha coqueteado. Entonces a mí me parece que está ahí porque las reformas, las 18 reformas constitucionales y la reforma judicial requieren de alguien que sepa y hay que darle un punto al señor. El señor sabe derecho constitucional, sabe de reformas constitucionales. Ernestina Godoy, ¿no? Pero él no va a operar. La operación, lo dijo la presidenta, está en Ernestina Godoy como consejera jurídica y en la secretaria de Gobernación y más allá en Raquel Buenrostro, que es la que pondrá en orden. Interesantes estos apuntes porque, sí, digamos, son parte de las responsabilidades y las atribuciones que les está dando desde ya la presidenta. Pero en el caso de la posición de Arturo Saldívar, no la crean, esta la tenía César Yáñez, ¿no? Y de alguna manera creo que también estamos todavía olvidando que como jefe de la oficina de la presidencia, de la que dependen estas coordinaciones, hay un personaje central que es Cárdenas Batel. Sí, porque la oficina de la presidencia está integrada por 5 coordinaciones. Una de ellas no la han nombrado, pero la dijo al principio, que es la de digital, donde está Emiliano, ¿no? Pepe Merino. Pepe Merino. Y Pepe Merino está muy coordinado con Carlos Torres, hasta donde sé, él es dentro, o sea, la Secretaría Técnica hace 3 cosas. Una cosa es la función digital, de él depende el e-gobierno. O sea, en particular, y se coordina con la Secretaría de la Función Pública. Y trabaja estrictamente con Roberto Salcedo, hoy, hasta donde lo he ido siguiendo, en los temas de reorganización de la Administración Pública Federal. O sea, los cambios que se han hecho, que ha llegado a ser el presidente desde el principio al fin, han sido a través de esta coordinación, la técnica, porque tiene la función específica dentro de la oficina de presidencia. Y finalmente la Secretaría Particular es pues la más cercana, ¿no? Es una posición estratégica. Sí, porque ahora, además si es el picaporte. Además, claro, es quien abre y cierra la puerta. Es el picaporte, sí, ¿no? De todos. Pero todos ellos, sin embargo, sí dependen de la oficina de la presidencia, que nunca se dibujó muy bien al principio de la administración con el presidente López Obrador, porque recordemos que
que duró muy poquito, el jefe de la oficina de la presidencia, y después desapareció simplemente. La función se quedó, de alguna manera, Cárdenas Batel estuvo haciendo un poco el trabago, y está ahora Alejandro retomando. Alejandro Esquer era el que se fue, después se fue a la presidencia, es quien se hizo cargo de los programas de bienestar. Como secretario particular, Alejandro Fue Carlos Torres, y a él se le quedaron todos los programas de bienestar, te digo. Y Lázaro también. Cárdenas era entonces el coordinador de asesores. Exacto. Que aún no sabemos quién será el de Claudia Sheinbaum. Y Carlos Torres, además, es el que se coordina muy fuertemente con el subsecretario de egresos para el pago de los programas de bienestar. Para abrir y cerrar la llave. Exacto. Sí, creo que es obvio ya que es el quinto jueves de gabinete, que se está empezando a configurar un estilo diferente, lo que va a ser el estilo personal. Lo decía Jorge Fernández la semana pasada, probablemente vaya a traer de su experiencia académica mucho más un proceso de toma de decisiones colegiado frente a este estilo, yo diría, personalísimo del presidente, donde es un poco el secretario de Gobernación, el secretario de Bienestar, el presidente de Morena, el vocero y un montón de cargos. El secretario de Hacienda, sí, tiene muchas funciones. Entonces, tengo la impresión que vamos a ver mucho más trabajo en equipo. Recupero de lo que dice Alicia, la importancia del coordinador del equipo, que en el arranque es Lázaro Cárdenas, pero... O sea, él va a ser una especie de director técnico, de capitán del equipo. Es el jefe de la oficina. Pero estamos describiendo algunas posiciones, por ejemplo, secretario particular, donde yo no digo que compita con Lázaro Cárdenas, pero que también juega mucho ese papel. Y en algún sentido Carlos Torres va a ser, yo diría, una presidencia, vamos a hablar mucho más del equipo de la presidencia que del presidente. Y es uno de los primeros cambios que de la presidenta, en el sentido en que en este sexenio con frecuencia nos la pasamos adivinando qué estará pensando el presidente. Probablemente la pregunta va a ser, ¿y cómo está discutiendo el equipo de la presidenta este tema? ¿Cómo está alimentando la discusión para la toma de decisiones de la presidenta? Vamos a ver cómo se desenvuelve, ¿no? Y decía Claudia Sheinbaum presentando estos números de la encuesta que mandaron a realizar, levantar. Van a seguir las mañaneras, hasta donde entiendo, van a seguir de 7 a 9 de la mañana, van a ser todos los días. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes van a aparecer en ellas? ¿Cuál va a ser el estilo? ¿Qué se va? Decía hoy la propia presidenta electa, las mañaneras surgen para informar, aunque se debaten muchas cosas y se ponen temas, pero si van a ser informativas, si van a ser estos diálogos que les llamaba el presidente López Obrador, circulares, es parte también del sello de la próxima administración, Rogelio. Sí, sin lugar a dudas que este tema de comunicar, como se dice, de informar o de gobernar desde el discurso continuará, o una forma de gobernar. Pero antes de seguir con esto, yo quiero decir que la presidenta virtualmente electa va a aplicar el método que le funcionó en la Ciudad de México. A ver, ¿cuál fue? Una oficina fuerte, donde, como dice Luis Miguel, hay que hacer trabajar al equipo y no hacerlo todo el cabeza de equipo. Yo creo que más bien te referías al propio presidente. El propio presidente hoy es prácticamente todo, cuando menos públicamente. Los secretarios, algunos han sido solo secretarios, turismo, etcétera, han pasado de noche. Y sin embargo, hoy quienes están en el equipo del gabinete de los 20, el gabinete legal y ahora el ampliado, pues hay que decirlo, es un dream team en este momento. Independientemente que se dice que algunos vienen del cuño del presidente, digamos la Secretaría de Gobernación, etcétera, pero la realidad es gente probada. Pero la presidenta está creando, en mi opinión, está creando un círculo en torno a ella, está refortaleciendo la oficina de la presidencia histórica, que ella tuvo con éxito en su oficina como jefa de gobierno, revive al coordinador de asesores, me parece que será uno de los suspensos importantes, pero al mismo tiempo tiene el secretario particular, conserva al secretario técnico, le da fortaleza a la jefatura, a la oficina de la presidencia con un hombre de Estado, de herencia, como Lázaro Cárdenas Batel. Y ahora, son perfiles muy altos. Perfiles de muy alto nivel y tienen que quedar muy delimitadas las responsabilidades porque si no se pueden pisar y los egos también pueden jugar. Sin lugar a dudas. Pueden jugar. Pueden jugar o ya están jugando. ¿No? Porque tienes personajes, a ver, un ministro que fue presidente de la Corte, un gobernador, exgobernador, tienes exsecretarios de Estado, tienes perfiles con mucha experiencia
varios que buscaron candidatura a la presidencia. Es decir, tienes que delimitar muy bien hasta dónde cada quien y cómo llevas a la orquesta para que no se pisen. Simplemente piensa en Arturo Saldívar y la secretaria de Gobernación, o Lázaro Cárdenas. Por eso. Entonces dices, ¿dónde podría estar el factor de negociación o de puente? ¿O quién tendría la batuta? ¿Sería uno asesor, el otro coordinador de políticas de gobierno y política? O sea, ¿quién es el puente con el Congreso? ¿Quién es el puente con los partidos de oposición? ¿Quién le va a llamar a los coordinadores parlamentarios? Estados, el país? O sea, porque al final de cuentas la CONAGO responde o llama a diferentes comisiones, pero a través de la Secretaría de Gobernación. O sea, es la relación natural, o con los ¿cómo le llaman? Los organismos sociales, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. En estas negociaciones que te rebasan en la Secretaría del Trabajo con un movimiento social o de sindicatos que te llegan o de la Secretaría de Educación y siempre acaban en la Secretaría de Educación. Ahí, de Gobernación. Ahí yo creo que es un tema de no claridad, pero dependerá de la presidenta el que le dé específicamente tono, asignatura y función a cada uno de ellos. A ver, hemos hablado de las personas, pero probablemente mucho de este orden por el que preguntas, esta jerarquía, va a depender de los temas. Tengo la impresión que hasta ahora la presidenta no ha definido tan claramente prioridades. Tenemos una agenda de reformas cargadísima, pero también tenemos una agenda, por ejemplo, de finanzas públicas bastante retadora. Una agenda internacional que literalmente cada semana le sale una raya más al tigre. Entonces, a mí me parece que en algunos casos la realidad va a determinar esta jerarquía de quién va a resolver qué temas y en qué orden. Sí, sí, por tema, tú dices entonces. Por ¿La tema, realidad? Pues sí, ¿quién le va a llamar a los coordinadores parlamentarios? ¿Quién le va a echar un telefonazo a los gobernadores? ¿Quién va a estar operando con los presidentes de partidos de oposición? Si la detención del Mayo o la aparición del Mayo detenido en Estados Unidos hubiera ocurrido en el sexenio de Claudia Sheinbaum, de octubre en adelante, ¿quién llevaría mano? ¿Quién? ¿Quién hubiera salido a informar? ¿A quién le hubieran llamado? ¿Quién hubiera hecho las llamadas? Y a mí me parece que este gabinete legal y el ampliado que estamos viendo y este fortalecimiento es para tener un gobierno en tramos. Me parece que el gobierno de la presidenta va a ser en tramos. Entonces, algunos de los personajes, Arturo Saldívar estará esperando un mejor nombramiento cuando desaparezca la inhabilitación. ¿Tiene que ser qué? ¿Un año? ¿2 años? 2 años. 2 años. ¿Es más o menos 2026? Sí, estaremos pensando quizá en la fiscalía. Estamos futureando, lógicamente, pero no es un personaje que va a estar toda su vida como coordinador de asuntos de política, como hoy se le nombró. Y por otro lado tenemos al exgobernador, con toda la tradición, Lázaro Cárdenas, que estará buscando probablemente una secretaría importante en la medida que algunos de los secretarios naturalmente se desgasten, como lo hemos visto. Depende, a menos que el jefe de oficina sea tan fuerte que supere a las secretarías o a los secretarios. Alicia, gracias. Muchas gracias, Muchísimas Rogelio. gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Hasta mañana. Pásala.